¿no? Él es el hombre de pecado. Entonces, en este tema de lo que se avecina, el plebiscito, ¿de cuándo es? ¿Cuándo es? El 2 de octubre es un día crucial para Colombia. Y en este tema hay muchas cosas, ¿no? Incluso los pastores no andamos en una sola manera de pensar y eso no tiene por qué, digamos, que todo el mundo esté de acuerdo. Hay algunos que están por el sí y hay otros que están por el no. El problema es que los que están por el no se ponen bravos con los que están con el sí. Y los que están con el sí se ponen bravos con los que están con el no. Y entonces en esos debates nosotros nos reunimos una vez al mes con unos pastores y veo cómo incluso en la iglesia hay tensión, hay amistad, hay respeto entre nosotros, pero hay tensión porque unos ponen las cosas de tal manera que dicen, no, esto es la locura, esto es terrible, esta es una maldad, Satanás está metido aquí. Bueno, y uno dice, hay angustia, lo único que puedo decir es que hay mucha angustia en los pastores. Otros dicen, bueno, pero si votamos por el no, entonces ¿qué va a cambiar? Vamos a seguir igual. Vamos a seguir con los mismos problemas, de todas maneras van a hacer mil cosas. No tenemos un gobierno cristiano. ¿Quién dijo que el gobierno era cristiano? ¿Quién ha dicho que los estados son cristianos? ¿Quién dijo cuándo los estados han sido cristianos? Nunca. Entonces, a ver, tranquilo. Así que es un debate inmenso, pero hay mucha angustia especialmente porque los tratados que se firmaron en La Habana contienen temas que son de la ideología de género y eso ha puesto a muchas personas, los tiene angustiados. ¿Por qué? Porque es un estilo de enseñanza que se quiere implementar. De hecho ya se ha implementado en los colegios públicos, en las escuelas públicas donde el Estado está directamente influyendo. Ya viene, así que vote sí o vote no, eso ya va a venir. Eso, no hay nada que hacer, es un movimiento mundial, no es de Colombia, es que es en el mundo entero. Y algunos países ya lo tienen, ya tienen incluso consecuencias de de esas decisiones. Es como cuando yo les digo a los pastores, miren, cuando el ser humano quiso hacer la Torre de Babel, ¿qué dijo Dios? He ahí lo que están haciendo y no hay nada que les impida hacer lo que han comenzado a hacer. El corazón humano hace cosas y punto. Y si un Estado no es cristiano, yo no creo que el Estado colombiano sea, además es un Estado que se ha declarado laico, que cree en la separación del Estado y de la Iglesia. Entonces, no podemos, ahora, yo les digo, no podemos imponerle al Estado principios espirituales que solamente comprende la Iglesia. ¿Quién comprende las cosas? La Iglesia y los cristianos y los que se han convertido. ¿Cómo les? Es que casi es muy difícil, es como tratar de convertir a alguien que no quiere creer. ¿Sí me entienden? Es difícil, el tema es complejo. Entonces los pastores charlamos y unos dicen, no, vamos a votar por el no. Yo les digo, muy bien, aquí lo importante es que los hermanos en las iglesias aprendan a decidir por sí mismos y que cada hermano tiene la responsabilidad de informarse bien. Y pues algunos pastores desde el púlpito están diciendo, no, y no, y no. Y otros están diciendo, sí, sí, sí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hacemos nosotros como congregación? Yo les digo a ustedes, hermanos, ustedes tienen una libertad constitucional y es un derecho de ustedes y ustedes tienen que ser maduros y aprender a tomar sus decisiones y a votar en conciencia, y ninguno de nosotros puede perseguir a ninguno que haya votado contrario a nosotros. ¿Por qué? Porque es su libertad constitucional ganada a través de el ejercicio de la democracia. Entonces, desde aquí no me van a oír a mí decir voten por el sí o voten por el no. Yo lo que les digo es, infórmense, ustedes tienen una responsabilidad. Las 297 páginas del plebiscito ya fueron publicadas, échenle una mirada, oigan qué dicen unos, qué dicen otros, lean consecuencias, a la luz de las escrituras, a la luz de lo que Dios dice, cómo sienten las cosas. Y yo lo único que sé es que hay mucha angustia, incluso
en los pastores. Ahí como angustia, no saben cómo es el futuro, no saben. Y les preocupa el futuro. Y algunos han hablado, incluso algunos han hablado de que las circunstancias se van a poner a tal grado que lo mejor es irse del país. Y entonces yo les decía, mire, yo me devolví al país, yo me vine, porque yo amo a mi Colombia, yo me pude haber quedado en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, bueno, pero dije, esta no es mi patria, esta no es mi nación, esta no es mi gente, yo me devuelvo. ¿Yo por qué me voy a ir? ¿Sí me entienden? ¿Por qué me voy a ir? Las cosas se pueden poner como se pongan, pero como una señora una vez que me la encontré una vez, una señora, le fue muy mal en Estados Unidos. No todo el mundo le va mal, hay gente que le va muy bien, pero a ella no le fue muy bien, se devolvió y dijo, yo amo los huecos de mi ciudad, amo los gamines, amo a todo. ¿Sí me entienden? Como diciendo, prefiero estar aquí entre mi gente que sufrir lo que están sufriendo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, el problema de los 11 millones de personas que están en angustias. ¿Por qué? Porque Trump, al menos, si se llega a subir Trump, hay 11 millones de personas que Trump ya dijo de frente, se devuelven a México, se devuelven y entran como deben entrar, legalmente. Eso es una bomba que nadie había dicho con tanta claridad. Y ahora que estuvo Trump hablando con el presidente de México, le dijo, ustedes construyen el muro y ustedes lo pagan. Y pobrecito el presidente de México, porque le cayó todo el mundo por haber invitado a Trump. Así que allá también hay miedo, como hay en Colombia miedo, y así algunos ven el futuro lo ven negro, el presente lo ven al borde de un derrame de sangre, y el pasado lo ven siempre bonito. Todo siempre lo que ha pasado, ¿no? Pero hay personas que están pintando un futuro terriblemente oscuro, negro, y unas dificultades terribles. La cantidad de correos que yo recibo todos los días son por ese lado. Y pues claro que hay problemas, hay muchas personas que sufren, y la ciudad entera está sufriendo ahora con todas estas personas dando vueltas en la ciudad. Entraron al Bronx y sacaron una cantidad de gente, y algunos dicen, bueno, es que habían intereses detrás de esto, de sacar a esas personas, pero allí habían unos problemas muy graves, muy serios que estaban sucediendo. Y bueno, si voten como voten, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a hacer con las minas que hay en el país? Los problemas no se van a solucionar vote uno o vote el otro, y eso se sabe, va a tomar mucho tiempo. Las mafias que hacen a estas personas esclavos del vicio, ¿qué va a pasar con esas mafias? Hay más droga sembrada hoy que nunca antes en Colombia. Hay más droga sembrada hoy que nunca antes en Colombia. ¿Y a dónde van todos esos productos? A personas como estas que las victimizan. ¿Saben qué? A estas personas les dan la droga gratis. Cuando necesitan, claro, cuando lo sacaron de allí, la policía los sacó de allá, se encargaron de llevarle la droga. ¿Por qué? Porque los quieren mantener esclavos, para que estas personas estén robando espejos, estén atracando, lo que sea. Lo importante es que compren droga. Y son un ejército de ¿cuántas personas más o menos? ¿Cuántos han dicho que hay en la calle? Como mínimo 15,000 personas, 15,000 esclavos y niñas que las involucran, porque para ellas esos ambientes de rumba que había en la L y ahí en el Bronx, ellas tenían todos los privilegios. Las niñas las invitaban, no tenían que pagar, les daban todo. ¿Por qué? Porque son ganchos para atraer personas, y les dan la droga y luego las enganchan en el consumo y en la prostitución. Son esclavos y no los van a soltar. Así que hay unos problemas que son de la humanidad, son del ser humano. Y pues claro, la gente ve un futuro negro. Es un futuro difícil. Y como les estaba mostrando estas imágenes, no solamente aquí en el país, en el mundo, todas estas personas que están saliendo de lugares donde hay conflictos en el mundo musulmán, miles de personas que están esperando entrar a Europa, especialmente a Alemania. Alemania es el sueño, la tierra prometida de muchos musulmanes, de miles de personas que están en Grecia o están en Turquía tratando de pasar hacia Alemania.
están buscando esa libertad, ese lugar donde llegar, y se van como sea, y hay angustia y hay miedo. ¿Por qué? Porque en Siria no sé cuántos miles, cientos de miles, más de 300,000 muertos van, y los acaban como sea. Ya no hay ninguna limitante con sustancias químicas, con armas. Hay una guerra tan impresionante, todo el mundo quiere salir corriendo, así que hay presiones. La gente no tiene una vida fácil, y por eso yo otra vez vuelvo, siempre estoy diciendo: Señor, ayúdanos a ver nuestras bendiciones, que a veces no vemos las bendiciones que tenemos bendiciones inmensas, y tenemos que hacer mucho énfasis en nuestras bendiciones. Pero hay mucha gente que está sufriendo, están pasándola muy difícil, muy mal. Por esa razón me pareció a mí apropiado estudiar uno de esos libros que a la gente le parece un libro de miedo, pero la verdad es que el Apocalipsis no fue dado para causar miedo, sino todo lo contrario. Y vamos a echarle una mirada. Es imposible, naturalmente, que vamos a leer cada escritura, pero vamos a ver algo, vamos a ver por qué se escribió Apocalipsis y cuál es el mensaje fundamental del libro. El libro fue escrito bajo plena persecución, más o menos en el año 70 al 95, no se sabe con claridad, pero el asunto es que se sabe que la iglesia estaba perseguida. Ya había pasado Nerón comenzó una época de persecución a la iglesia, y estaba otro señor que se llamaba Domiciano, terrible perseguidor de la iglesia. Se había establecido el culto imperial, el culto al emperador, y ellos exigieron adoración. Eso a uno le parece increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo son los gobiernos del mundo? El gobierno del mundo no es cristiano. Ellos no eran cristianos, ellos eran supremamente paganos, ególatras, y establecieron la adoración al emperador. La gente tenía que hacerle ofrendas al emperador y llamarlo Señor e inclinarse ante él. Y la iglesia naturalmente no hacía esto, y entonces había persecución. Los que rehusaban adorarlos eran culpables de subversión. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, estaba en prisión él mismo. No estaba disfrutando de ninguna mansión o algún lugar fantástico con un Bentley, un carro, ¿no?, una marca maravillosa, o un Rolls Royce. No, él estaba ¿en dónde? En la cárcel. Y yo digo: Señor, yo estoy aquí. ¿Cómo estamos? Bien, estamos muy bien. Las bendiciones que tenemos. Juan estaba en Patmos, en la cárcel. La iglesia sufría y no veía futuro. Si nosotros creemos que estamos en dificultades, hermanos, en esos tiempos las dificultades eran supremamente serias, graves. La persecución era terrible. Habían personas muertas por creer en el Señor Jesucristo. Algunos hermanos estaban cediendo. Ese era uno de los problemas que había. Algunos hermanos, ante esa persecución, ante la presión del Estado, estaban cediendo ante el Estado, y estaban arrodillándose, y estaban diciendo Señor, y estaban ofreciendo todos estos ritos al emperador. Estaban cediendo en las ideas paganas, estaban abandonando la fe. Algunos hermanos lo estaban haciendo, estaban participando de los ritos paganos y la adoración al emperador. Y Juan escribe, la razón de Juan de escribir Apocalipsis, Juan escribe a la iglesia para motivarla a permanecer firme en la fe y en la confianza de que Dios es un Dios de libertad, que los iba a liberar, que iba a cumplir sus promesas, que el mal sería vencido y el Señor Dios traería todas sus bendiciones y sus promesas, su reino eterno y celestial. Entonces el libro de Apocalipsis no está escrito para darnos miedo, no fue escrito para meterle miedo a la iglesia, sino fue escrito para decirle a la iglesia sufriente que tuvieran paciencia, que Dios está en su trono, que Él sabe lo que está pasando y que Él va a ser galardonador de los que permanecen fieles. Así que es un mensaje para nosotros hoy también, en medio
de toda prueba que pueda haber, en medio de toda esta angustia que pueda haber, ¿no? Es decirle a la iglesia, iglesia, tranquilos, tranquilos, mantengan la fe, mantengan la confianza en el Señor Jesucristo, porque es que lo que yo he percibido es algunos, no digo todos, no, ni muchos siquiera, sino algunos pastores están en una angustia tenaz y le están diciendo a las iglesias cosas terribles que son unas cosas extremas que no son, tergiversan escrituras para tener miedo. La iglesia algunos están temblando y yo digo, a ver, pero a ver, la iglesia de toda la gente que hay en el mundo, la iglesia debe ser la más segura, la más tranquila, la más confiada, porque está en las manos de Cristo. No tenemos que estar, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora que no, qué miedo, es que santos. A ver, tranquilo. Entonces es como el mensaje para nosotros hoy también. Pase lo que pase, nosotros tenemos un Dios inmenso y poderoso que está a cargo de las cosas del mundo. Y así es como comienza el libro. El libro comienza hablando de quién es el Dios que adoramos. Lo primero que hace Juan es decirles, miren el Dios que adoramos. Y entonces vamos a leer algo de ese tema. En capítulo 1 de Apocalipsis vamos a leer del 11 al 18, que es la descripción del Señor que está en medio de las iglesias. Y me gusta esta imagen porque el Señor Jesucristo está en medio de estos candelabros, y esos candelabros representan las iglesias. Dice así, versículo 11 al 18. Él decía, o versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No es el domingo de lo que habla aquí, no, sino en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, yo estaba en el tiempo del fin y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el comienzo de todo, yo soy el origen, el que sustenta todas las cosas. Yo estuve en el comienzo, yo voy a estar en el final. Tranquilos, ¿sí? Todo el tiempo yo soy el que comenzó esta obra, yo soy el dueño de esta obra, el que inició las cosas, y yo voy a estar en el final también. No se preocupen, yo soy el comienzo y el fin de todo, el primero y el último. Yo no soy el primero y después me desaparezco. No, Cristo dice, yo soy el que estuve en el comienzo y voy a estar en el final. Tranquilos, yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué? Porque las iglesias estaban igual, preocupadísimas todos, este miedo al imperio, la tortura, los muertos, las persecuciones, las torturas. Estaban preocupados. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves ¿de la qué? De la muerte y el Hades. Es decir, Él venció la muerte, Él tiene en su poder el control incluso de los que han muerto. Tranquilos, no se preocupen, no tengan miedo. Entonces lo primero que hace Juan es describir quién es nuestro Dios. Es un Dios poderoso, inmenso, que no podemos imaginar. Él simplemente usa
lo que él conoce para describir un ser espiritual lleno de poder y de majestad. Y él compara con lo que él conoce a eso que está viendo, un ser increíble, inigualable, lleno de poder y majestad, ¿no? Como describe sus ojos, sus pies, como describe su rostro saliendo tanta luz como un sol. Así que lo primero que nos dice es, este es nuestro Dios. Tranquilos, Él es nuestro Dios, es un Dios que está por encima de todas las cosas, un Dios poderoso, un Dios que tiene el poder y que tiene el control de todas las cosas. Es un Dios que es espíritu. Él es el Dios al que adoramos. Él es Jesús. Él es el que estuvo aquí en la tierra, el que fue hombre y fue crucificado, murió pero resucitó y ahora vive. Ahora vive, tiene vida. Él es nuestro Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis es como, le decía yo a Paulinita, como un sándwich, en un sentido, porque comienza presentándonos quién es Dios. Pero sigamos un momentico más, porque antes de decirle y completar la idea de lo del sándwich, que no es una idea muy espiritual, que digamos, pero es como, les voy a mostrar por qué es como un sándwich, pero sigamos, porque la segunda cosa que muestra, lo que muestra aquí, bueno, antes de eso, Apocalipsis 1:3 dice, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces el libro no dice, oiga, todo el que lea este libro va a entrar en crisis o algo así, ¿no? Sino que es bueno leer el libro, pero es bueno leerlo entendiendo por qué fue entregado, por qué fue escrito. Pero es malo leerlo si usted usa ese libro para causarle miedo a los demás y causarse miedo a usted mismo, ¿sí? A asustarse usted solo, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, le gusta ver películas de miedo para asustarse, ¿no? ¿Sí o no? Hay gente que le gusta. ¿Y usted por qué ve esas películas tan feas? Es que me gusta la emoción de asustarme. Hay gente que lee el Apocalipsis para meterle miedo a los demás, pero no es lo que dice. El propósito de Apocalipsis es una bienaventuranza, es para bendecirnos. Eso es lo que dice. Dice, bienaventurado el que lee. Así que hay bendición en leerlo. Cuando leemos bien Apocalipsis, nos reconforta, nos edifica y nos da ánimo. Así que hay una bendición. En el 2:10, ciertamente, versículo 10 del capítulo 2, ¿qué había? Había problemas, había persecución, pero ¿qué dice? No temas en nada, le dice a la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. Y ahí es donde vienen los misterios de Dios, y ahí en esta canción de sendas Dios hará, donde parece que no hay, y hay cosas que no podemos comprender. Ahí viene el tema del sufrimiento de la iglesia. ¿Por qué Dios permite que su iglesia sufra? Ese es un tema misterioso. Ese es un tema misterioso. ¿Por qué Dios desde el comienzo, que este es otro ejemplo que a veces les pongo yo a los pastores, es que Dios, ¿por qué permitió que muriera Abel? Joven, un muchacho que nosotros como padres vemos nuestros hijos y lo que menos nos imaginamos y lo que menos queremos es que nuestros hijos mueran de alguna manera trágica, de alguien que los agrede, que los atraca, por ejemplo, y los mata. Eso es trágico. Pero aquí Caín mató a su propio hermano. Y uno dice, ¿por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios no solamente lo permite, sino dicen las Escrituras que protegió a Caín? Uno dice, pero ¿cómo así, Dios? ¿Quién eres tú? ¿Cómo así que tú proteges al asesino? Porque él le puso una marca a Caín, ¿se acuerdan? Para que nadie lo matara. Y uno dice, Señor, si yo hubiera sido, yo lo despescuestripo, lo torturo, le digo, pero Caín, ¿por qué eres tan malo? Venga y le jalo pelo por pelito para que sienta el dolor. No, ese es el ser humano, es el ser humano.
Y una de las cosas que yo veo también en todos estos acuerdos es que la gente dice, le están dando demasiado a las FARC. Demasiado, no puede ser, es injusto. Tierras que se han apropiado, miles de hectáreas, que han sacado personas, han matado, han hecho mil cosas y ahora les vamos a dar. Y la gente dice, no. Yo digo, bueno, ningún acuerdo, según he oído, de paz en el mundo ha sido justo. No, ninguno. Ha sido injusto. ¿Y saben qué? También ha sido injusto que Dios nos perdone a nosotros. Porque la justicia es que yo muriera, ¿ok? La justicia, ¿cuál es si vamos a hablar de justicia, ¿cuál es la justicia? Que todos debíamos morir, ¿o no? ¿No dice la Escritura que el pecado entró al mundo y por el pecado entró la muerte? Y que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Qué merecíamos? ¿Realmente lo justo qué es? La muerte. ¿Qué es lo injusto? Lo injusto es que un justo haya muerto por nosotros los injustos. Eso es injusto. La gracia de Dios es injusta. ¿O no? La gracia de Dios es injusta. Pero por eso se habla de la gracia, no de la ley. La ley mata. La ley nos hubiera condenado a todos. Pero la gracia nos da vida cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Bueno, pero hay unos temas tan impresionantes que yo a veces digo, Señor, tú nos vas a tener que explicar muchas cosas. ¿Cómo es que tú permitiste la muerte de tus siervos? Hebreos 11 es un prontuario de agresiones a la iglesia. Los aserraron, los mataron, los persiguieron, los apedrearon. ¿Y Dios sabía o no? Sí. Miremos Apocalipsis 2:10 precisamente, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dios sabe lo que sufre la iglesia. Dios sabe lo que sufre la iglesia. Y nos manda un mensaje que nos hace temblar un poco con la pregunta, Señor, ¿quién eres tú que sabes que estoy sufriendo y no me libras? Esos misterios, cuando estemos con Él, le vamos a tener que preguntar, Señor, ¿y tú por qué? ¿Por qué dejaste que el pueblo tuyo, Israel, en Egipto, sufriera cientos de años, siglos, ese pueblo oprimido, que lo mataban y lo perseguían y tiraban los niños y los mataban y los ahogaban? Señor, ¿por qué permitiste esas cosas con tu pueblo? Y Dios nos va a tener que explicar cosas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios con el sufrimiento? Aquí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Y en dónde está Dios que no permite, para no permitir eso? Porque Dios podía no permitirlo. ¿Y por qué Dios lo permite? No tengo idea. No sé, pero Dios sabe que ahí está Satanás y que Satanás está persiguiendo la iglesia y los tira a la iglesia, a la cárcel, y Dios sabe. Y uno dice, Señor, a ver, hay un propósito que trasciende las cosas que lo vamos a entender después cuando Él nos explique. Pero dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, y algunos dicen estos 10 días son proféticos, hablan de siglos, realmente una iglesia perseguida durante mucho tiempo. ¿Por qué Dios permite la persecución de su iglesia? Yo unas cosas solamente sé, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es un mensaje tan contrario a veces a lo que la iglesia a veces predicamos, que tranquilo, que prosperidad, que plata, que casas, que dinero, que no te vas a enfermar, y uno va a las escrituras y encuentra cosas y uno dice, Señor, a ver, no entiendo por qué, de dónde una cosa, pero aquí veo otra, y el Señor dice, vas a sufrir y no te preocupes que vas a seguir sufriendo otro poquito. Ay, Señor, ¿no? Y bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, ¿no? Porque él le decía, Señor, sana, y él le dijo, no te va a sanar. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Muy bien, esa es una escritura.
no temas en nada, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir sé fiel hasta la muerte? ¿Ah? No retrocedas incluso frente a las amenazas de muerte. ¿Qué tal? Eso es lo que Dios dice. ¿Qué estará haciendo Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios con una persona como Esteban? ¿Se imaginan Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban? Recibiendo cada pedrada. En ese momento pudo haber dicho: Señor, ¿dónde estás? Me dejaste, me abandonaste, me tiraste. Yo ya no creo en usted. ¿Cómo reaccionó Esteban? Dijo: Señor, perdónalos. Las mismas palabras de Jesús. Increíble, ¿no? Hay algo que está pasando. Dios está formando algo en las personas que creemos en Él. Y ese algo tiene que ver con nuestra manera de pensar de cómo es Él, cómo es Cristo Jesús, porque Él mismo pasó por esto. ¿Pudo Dios haberle evitado a Cristo Jesús el sufrimiento? ¿Tenía Cristo que pasar realmente por una cruz? ¿No podía Él, siendo Dios, haber dicho: no, yo qué cruces ni qué nada, ¿saben qué? No, sálvelos ahí, mande un ángel. Mande por ahí un ángel de esos que creamos y que ellos hay uno menos, eso no, en tantos millones, que se muera. A ver, ¿por qué Cristo mismo tenía que morir? Hay algo en el sufrimiento, que hace algo en nosotros. Muy bien, y entonces dice más adelante las Escrituras en el versículo 13, 2:13 dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Oiga, un testigo fiel de Cristo que es muerto, que es perseguido, que no sabemos en qué circunstancias murió, y Dios no lo libró. Aparentemente, no lo libró. Y uno dice: Señor, ¿tú por qué permites la muerte de tus santos? Pero ya vimos cómo abre el libro, ¿no? Abre el libro diciendo que tenemos un Dios supremamente majestuoso que tiene en su mano el poder de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que Él venció la muerte y que la muerte no es obstáculo para Él. Y ahí hay algo muy interesante. Lo interesante es que la muerte no es obstáculo para Dios, y que en otras partes nos dice: no teman los que toman tu vida, pero no pueden tomar tu alma, ¿cierto? Entonces hay algo está haciendo Dios que trasciende nuestra imaginación, y Él permite estas cosas. Muy bien, lo siguiente, bueno, aquí nos dice muchas veces, hace mucho énfasis en la promesa: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Muchas veces en cada uno de los mensajes a las iglesias dice: al que venciere. Y una de las bonitas cosas que dice está en el 3.5, dice 3.5: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al que venciere hasta la muerte, es decir, toda persona que se haya mantenido firme, fiel, incluso hasta la muerte, Él de alguna manera le dará vida, y Él estará con Dios, compartirá su vida con Dios. Muy bien. Luego entonces viene este otro tema. Primero nos ha descrito quién es el Dios que adoramos, quién es realmente Jesucristo, que no era simplemente un ser humano limitado, era Dios, y que está resucitado, vivo, y que tiene majestad y poder. Y luego nos describe el trono. ¿Cuál es el objetivo de describir el trono? ¿Cuál es la razón por la que Juan describe el trono de Dios? Para mostrarnos que el trono de Dios, en medio de todas las dificultades que la iglesia ve en el mundo, persecuciones, dolor, angustia y sufrimiento, el trono de Dios está firme.
Entonces, el segundo tema que aquí Juan desarrolla es: el trono de Dios está firme, no se preocupen. ¿Por qué Juan describe el trono de Dios? Sino para mostrarle a la iglesia que el trono de Dios está firme, establecido, es eterno, ha existido siempre, existe ahora y existirá siempre, por toda eternidad. Y que no hay nada que lo haga mover. Nada. Entonces, ese es otro mensaje muy hermoso. El trono de Dios está estable, Dios reina, el Señor Dios está en control de los acontecimientos del mundo y del universo entero. Y no hay manera de describir el trono de Dios, ¿no? Estas imágenes, pues claro, son dibujos de un ser humano que se puso ahí a hacer unas figuras, pero el trono de Dios es algo espiritual que no podemos ver. Pero Juan trata de describirlo con los símbolos que él conoce, con lo que él es familiar, y para hacernos ver que hay un trono y que ese trono está firme. Y ese es el capítulo 4. El capítulo 4, voy a leer solamente algunos versículos. En el versículo 1 del capítulo 4 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que todas estas cosas están siendo descritas por Juan, y lo que nos hace ver es que hay un trono y está firme. ¿Saben qué? ¿Cómo están los ancianos? Dice, están sentados. Y eso da una sensación de que no están en angustias, no están por ahí corriendo como dicen, ¡ay, se va a acabar el mundo! No, sino que están tranquilos, están sentados en autoridad. Da una sensación de paz, un trono en calma. Allí hay unos seres, están sentados. Uno está sentado cuando está tranquilo, cuando uno está intranquilo se para, ¿no? Cuando han visto, no sé por qué se me viene la imagen del hospital, ¿no? Del hospital, cuando el papá está esperando que el bebé nazca, y va a correr de un lado para otro. Él no tiene ningún dolor, pero está muy preocupado. Sí, bueno, muy bien. El asunto es que están sentados, da sensación de paz, de control. El trono de Dios está estable y es eterno. Y ese es el propósito de Juan al describir el trono de Dios. Su trono está estable. Y hay una adoración celestial al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en su trono con el Padre y juntos reinan. Leamos solamente sus versículos del 8 al 14 del capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban de nuevo un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un mensaje muy esperanzador. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era ¿cuántos? Millones de millones. Así que es un trono donde hay millones de seres espirituales. Es un trono estable, es un trono espiritual
con unas autoridades, un mundo que no tenemos idea nosotros. Pero todos estos seres adoran al Padre, adoran a Cristo, y hay una cantidad de millones de seres que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron delante de sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y entonces nos describe que hay un trono donde hay una actividad espiritual. Es una actividad de adoración y de cánticos. Y hay unos seres que viven, no sabemos cómo, son espíritus, no sabemos de qué viven, pero hay un trono allí y está estable. ¿Por qué Juan escribe estas cosas? Para decirle a la iglesia: el trono de Dios está estable, inconmovible. No hay nada que lo pueda mover. Y allí hay adoración y hay millones de ángeles y seres que tienen poder, como cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque sus discípulos estaban preocupados, ¿no?, de que Cristo iba a morir en la cruz, y Jesucristo les dijo: un momentico, ustedes no se me rebelen, porque alguien sacó como una espada, algo así, ¿cierto? Se iban a defender los discípulos, y Él les dijo: no creen ustedes que si yo quisiera, le pediría a mi Padre que enviara 12 legiones de ángeles y acabamos con todo ya? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Se acuerdan de esa escritura? Así que Dios tiene todo bajo control. Y Él tiene toda la autoridad y todo el poder. Y ese es el propósito de Juan. Juan primero describe a Cristo en todo su esplendor. Luego describe ese trono magnífico de Dios, donde hay esa adoración, donde hay cánticos, donde hay alabanza al Dios creador, sustentador de todas las cosas. Y luego sí, entonces comienza Juan a describir lo que viene en la mitad del sándwich, que son los acontecimientos del mundo que Dios permite que pasen. Dios no es que no pudiera detenerlos, sino que es necesario que pasen. Razones, otra vez, vayan escribiendo, lleven una agenda para que cuando lleguen allá al Padre: Señor, yo tengo 500 preguntas. Así, y sacan todas sus preguntas y tienen la eternidad para que Dios les explique, ¿okay? Así que tranquilos, no se preocupen de que van a tener demasiadas preguntas. Pero viene esta mitad del sándwich, que son todas las cosas que afanan al mundo, que nos afanan a veces a nosotros, que nos dan miedo, porque hablan de los sellos y de quiénes serán los 144,000 y de las pruebas y de los ángeles y de la destrucción y de los que mueren. Todas estas cosas son la mitad del sándwich que pasa, todas estas cosas. Y la mujer y el dragón y la bestia, ¿cierto? Esas bestias que tantas veces las han interpretado. Unos dicen que es los musulmanes, otros dicen que son los budistas, otros dicen que es el imperio chino, otros dicen que son los rusos, otros dicen que fue Obama, otros dicen que es el presidente Santos. ¿Sí? Todo el mundo le encuentra a eso explicaciones, ¿no? Y sacan escrituras. En estos días les digo, sacaron escrituras que yo decía: Señor, perdónanos, porque a veces tomamos escrituras y les damos unas vueltas gravísimas. El asunto es que esa es la mitad del sándwich. Y Juan dice: es cierto, todas estas cosas van a pasar, todo eso va a pasar, es verdad. Pero Juan no está tan preocupado por todas estas cosas que iban a pasar, porque lo que él quiere mostrar al final de todo eso es la conclusión del libro. Y hoy no quiero hacer énfasis en esa mitad, porque hay mucha gente que hace énfasis en esa parte del sándwich, que es todos los sufrimientos, las persecuciones, el hombre de pecado, los 2 testigos, todas esas cosas que hay en Apocalipsis.
Eso hoy no lo vamos a estudiar, a propósito, porque además no hay tiempo, no lo vamos a estudiar. Pero vamos a ver lo que está en el otro lado del sándwich, la tapa del sándwich. La primera tapa es que Juan muestra a Cristo y el trono de Dios como estable. El centro del sándwich es todos los acontecimientos dolorosos que tienen que ver con el fin del mundo. Y la tapa del sándwich es el capítulo 19. ¿Cuál es el mensaje del capítulo 19? ¿Cuál es el mensaje del capítulo 19? Que Cristo vuelve. Que Él está en control, que Él va a volver y que va a haber una inmensa celebración. Imagínense, esto es tan contradictorio porque en medio de todo el sufrimiento que describe Juan, de pronto pasa a un capítulo donde habla de la celebración. Todo el mundo en ese tiempo sabía lo que era una boda, era una celebración, no hay momento más feliz. Todos los que hemos sido novios, a ver, los novios del día de la boda, ¿no? Claro que el novio a veces está preocupado, ¿no? ¿Quién va a pagar? Y la novia está... Bueno, no hablemos de eso. El asunto es que las bodas son momentos de celebración. Entonces como que choca este mensaje porque viene hablando todos los capítulos anteriores. 18 habla de Babilonia y cómo Babilonia encuentra su fin. Se acaba todo el sistema del mundo de los hombres. Todo lo malo llega a su fin y de pronto nos encontramos con una celebración, con una fiesta universal, que es que las bodas del Cordero. ¿Y se acuerdan cómo comenzó Jesucristo su ministerio? Asistiendo a unas bodas. ¿Y se acuerdan cuán feliz estaba el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Qué milagro hizo? Dijo, se les acabó el vino. ¿Una boda sin vino? Dios es un Dios de fiestas. Dios es un Dios de celebración. Dios no es un Dios de borrachos, no. Es un Dios de celebración. Aquí nos enseña el tema de la moderación, del cuidado, de que uno puede tomarse un vino, pero lo que no puede es emborracharse y perder el control y comenzar a decir bobadas. Eso es otra cosa. Ni enjabonarse enlagunarse, no enjabonarse. Bueno. Y así decía Martica, ¿qué estás hablando? Bueno, el asunto es que Dios es un Dios de celebraciones. Y llega esto y rompe con todo lo que viene. Viene el dolor, viene la angustia, vienen todas esas bestias, todos esos imperios, todas esas cosas que ha vivido. Y de pronto aparece nada más y nada menos que una celebración universal. Las bodas del Cordero. Y dice así, desde el versículo 5, 19, 5. Vamos a leer del 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Comienza la fiesta. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ha pasado toda la locura, todos los afanes, todos los dolores del mundo, y los que han sido fieles van a recibir el galardón. Todos los que se mantuvieron firmes, todos los que han creído en Él a través de los siglos, todos los que en la historia desde el comienzo, desde Abel, todos ellos de alguna manera extraordinaria van a estar allí en las bodas del Cordero. Todos los creyentes, todos los que han creído en Cristo Jesús a través de las épocas estarán allí diciendo aleluya. Entonces, ¿cuál es la pretensión de Juan al escribir esto? Le está diciendo a la iglesia, hermanos, no se preocupen, vienen las bodas del Cordero. Va a haber una gran celebración, una fiesta universal, y vamos a gozarnos, vamos a cantar. De pronto, ¿se acuerdan de la canción de las bodas? ¿Cómo es la mamá? ¿Alguien se acuerda? Me gozaré. De pronto la cantamos ahora, decimos al músico.
¿Sí? Me alegraré. Y todo esto la cantan, yo la he visto no solamente por los cristianos, los judíos, ¿no? Y con sus danzas, ¿no? Que van así. Todo. ¿Celebrando qué? Que hay un Dios eterno. Dios no, la maldad del mundo no tiene nada que ver con la estabilidad de ese reino. Dios reina, dice el Dios Todopoderoso reina. Y luego dice, gocémonos. Llegó el momento de la alegría, llegó el momento del gozo. El mal ha sido vencido. Satanás ha sido encadenado, ha sido vencido. Ya no hay más mal. Cristo ha venido, comienza su reino y hay una gran celebración, una fiesta universal. Yo no sé cómo va a ser eso, pero ¿saben qué? Estamos invitados. Estamos invitados. Todos los creyentes están invitados a esa fiesta. Somos la novia. Somos la novia. Y qué bonito ese símbolo, ¿no? De cómo Dios ama tanto el matrimonio. Que Dios se presenta a sí mismo como esposo y presenta a la iglesia como esposa. Lo máximo de símbolos que puede haber. No podía escoger un mejor símbolo que el matrimonio. Y Dios viene por su esposa y dice, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ese se ha preparado es como diciendo, ha pasado por todas estas dificultades, problemas, angustias, ha pasado por el mundo, ha sido perseguida, ha sido muerta y en medio de todo eso, Dios ha preparado su iglesia. O sea que todas estas pruebas y dificultades de la iglesia son preparación para santificar su iglesia. En parte, ¿sí? La iglesia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Entonces va a haber una gran cena y va a haber una gran celebración. Naturalmente que todos estos símbolos, ¿no? Porque no es que de pronto vaya a haber una cena con pollo y con, ¿cierto? Chicharrón y todas. No creo. Yo creo que es otra cosa, pero Juan usa cosas que nosotros podamos entender para hablar de ese momento del encuentro de Dios con su iglesia. Son símbolos. El Apocalipsis está lleno de simbología. Hay muchas cosas que hablan en términos de hoy sobre realidades espirituales. Y dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Juan se quería postrar ante un ángel y el ángel le dijo, no, delante de mí nunca. Nosotros no nos postramos delante de los ángeles, sino delante de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y luego después de eso comienza el juicio a las naciones. En el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí el caballo blanco que representa a Cristo viniendo con toda su autoridad a juzgar a las naciones. Y cierra Apocalipsis con el capítulo 21-22 que habla, ¿cuál es el título del capítulo 21? Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cuál es el propósito de Juan para la iglesia sufriente? Que tuviera una visión de futuro. En medio de su dolor, en medio de la persecución, la iglesia soñara con las bodas del Cordero y soñara con cielos nuevos, tierra nueva. Y le dice a la iglesia, versículo 1, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Le está diciendo a la iglesia, todo esto va a pasar, iglesia, todo esto va a quedar atrás, todos los sufrimientos quedarán atrás, como dice más adelante, toda lágrima
se olvidará, la muerte pasará y ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque no habrá más pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Cristo nos habrá perfeccionado a tal grado que no habrá más pecado en su trono, en su reino, y todos estaremos con Él, y no habrá más muerte. Y describe que va a haber un mundo inimaginable, nuevos cielos, nueva tierra. ¿Cómo será eso? No tengo idea. Es algo que Juan describe y dice: miren, hermanos, hay un futuro magnífico, maravilloso, va a ser todo renovado, va a ser todo distinto. No es como ahora lo vemos, va a ser algo diferente. La muerte no existirá más, no habrá más dolor. El árbol de la vida, el que había sido cerrado, ha sido abierto, y allí se abrirá para todas las naciones. Hay cosas increíbles que vienen. Ese es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no fue dado. El libro de Apocalipsis no fue dado para atemorizar a la iglesia. El libro de Apocalipsis fue dado para darle esperanza a la iglesia, motivación a la iglesia, para que siguiera adelante en medio de todas sus tribulaciones y en medio de toda dificultad, para decirle que hay un Dios todopoderoso, hay un trono estable, y hay unas promesas que se van a cumplir, y hay una boda, va a haber una celebración inmensa, y va a haber gozo y alegría, celebración cuando Cristo realice la plenitud de su plan, y todos habremos dejado atrás todas esas cosas que han pasado, y nos gozaremos con Él eternamente. Ese es el libro de Apocalipsis, y es para nosotros hoy, para que tengamos esperanza en medio de la angustia y del miedo que quieren meter a veces. Tener fe, pase lo que pase, tenemos un Señor vivo que está en control de todas las cosas. Señor, te damos gracias a ti por toda bendición, te damos gracias por este libro que a veces muchas personas lo han usado para causar miedo y angustia y hacernos temblar de miedo y con todo lo que es la gran tribulación y todo lo demás. Y sin embargo, el libro no fue escrito para darle miedo a la iglesia, sino este libro, Señor, tú lo inspiraste al apóstol Juan para motivar, para dar esperanza, para afirmar, para dar claridad sobre quién eres tú, sobre tu poder, sobre tu inmensidad, sobre todo lo que pasa, que tú estás en control, aún en las cosas que nos parecen a nosotros más difíciles y oscuras. Tú estás en control, y tú has sacado a luz la vida y la inmortalidad, y tú traerás este reino por el cual nosotros vivimos y esperamos, y es nuestra motivación que van a haber esas bodas, y nosotros queremos estar allí, y tú lo harás posible, y te damos gracias por eso, Señor Jesús. Por eso te bendecimos y damos a ti toda la gloria, y nos arrodillamos y nos postramos junto con todos esos seres espirituales en tu trono, y damos a ti toda la honra, el honor, la majestad, la adoración, en tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.